Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sí, fíjate, Giselle, hola a todo el mundo. Qué gusto. Pues con este tema tan difícil. ¿Por qué difícil? Porque la traición no es algo que esté tratado así, llamado traición en Freud en todo caso, tampoco en Lacan. Entonces, para poder, por supuesto que tenemos toda la práctica en la clínica, en donde es un tema que se toca, es un tema que se toca cuando hay a veces inquietudes amorosas que efectivamente van a venir desde una sospecha de la traición y desde también inclusive en un aspecto abstracto, en donde la traición puede ser hasta traicionó mi trabajo, traicionó mi escritura, lo que tiene que ver con la obra de algunos pacientes que tenemos. Pero para tratarlo en el programa de radio, se nos presentaba la dificultad de desde dónde abordar la traición, simplemente desde la experiencia analítica, desde aquellas coordenadas que Freud nos da para poder nosotros entonces entender el fundamento de la traición que hace su recorrido en lo psíquico. Pues primero me fui definitivamente al diccionario. Entonces, en el diccionario, primero vemos la traición y luego traicionar, ¿no? Que ya es la acción de traicionar. Lo que me llamó la atención con el diccionario fue que la traición está tan estipulada que puede ser considerada como un crimen. Cuando la traición es a un nivel ético, puede ser contemplada como crimen. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que va a conformar la patria, lo que va a conformar grupos muy estrictos como pueden ser los militares, una traición va a ser contemplada como crimen. Luego, ¿Cómo qué? bueno, hay Perdón, doctora, ¿va a ser contemplada como qué? como un crimen. Ah, como Puede un ser crimen. penalizada Ah, la traición. sí, como un crimen, claro, claro. Entonces, Adelante. es muy interesante ver esta acepción primera en el diccionario de la traición como crimen y que tiene definitivamente esta acepción, así se dice en español, Sí, de aquello que constituye principalmente la patria. Un presidente, por ejemplo, puede traicionar su puesto cuando no desarrolla y no hace la expectativa de su puesto, por ejemplo. Entonces es considerado como una traición, puede ser penalizado. Entonces podríamos hablar de una traición ética. Luego existe la traición como acción, por supuesto.
faltar a un deber de fidelidad. Lo que era interesante en esta segunda definición, en este segundo uso de la palabra de traición, era que aquí entraba, y algo que el diccionario por supuesto no podía desarrollar, porque pues no tienen para nada una experiencia analítica. Pero a mí ya esta segunda definición me hizo sonreír. Si bien la primera me sorprendió cuando la había yo olvidado como crimen. Es verdad que todos conocemos el crimen de traición a la patria. Y a mí ya se me había olvidado. En cambio, cuando yo leo como acción a una falta al deber de fidelidad, aquí yo ya sonreí. Porque por supuesto que el diccionario no se iba a tomar la pena o el tiempo para definir o para fundamentar de dónde ellos hablan de un deber de fidelidad. ¿Qué es este deber de fidelidad? ¿Quién lo impone? ¿De dónde aparece? El diccionario nada más nos los lanza de esta manera. Tengo que decir que es, por supuesto, el pequeño Robert en francés, estoy leyendo el diccionario en francés, de 2012. Y entonces, ya en la acción hay el perjurar, el delatar, ¿cómo se dice cuando uno es pérfido? Perfidia, la perfidia. La perfidia, ya en la acción, la traición, traicionar a alguien, ¿no? Y entonces ya aquí dije, bueno, a mí me habla mucho como psicoanalista este deber de fidelidad que uno puede traicionar. Para pasar entonces a una tercera uso de traición desde el diccionario, en donde había ya la entrada del amor. Entonces les decían, el tercer uso es la gran infidelidad amorosa, el adulterio. Y aquí, bueno, también por supuesto que me tocan cuerdas como psicoanalista porque ya empieza un coqueteo con el fantasma, un coqueteo con lo perverso, vamos brincando como pajaritos y que me imagino que una persona que lee el diccionario, no sé cómo pueda explicarse estas definiciones, porque si no es desde esta experiencia analítica, yo no sé cómo ellos pueden justificar en un diccionario hablar de grave infidelidad amorosa, como si eso se pudiera definir, lo cual nosotros sabemos que es imposible. En cambio, desde lo psíquico sí que nos habla todo lo que tiene que ver con un límite, ¿no es verdad? Y que un límite amoroso, principalmente que va a ser traicionado. Y terminan con un cuarto uso de la traición, que nos vuelve a enviar a una acción. Ya habíamos visto la acción de traicionar, ahora es una traición más abstracta y le llaman de desnaturalizar, por ejemplo, un pensamiento, una poesía. Y es muy lindo esto porque vamos viendo cómo hay algo que se va deslizando. Y también para los psicoanalistas, estas maneras de deslizar una palabra, pues nos habla muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede traicionar, desnaturalizar, por ejemplo, un pensamiento? Decir, bueno, esta traducción traiciona totalmente al autor, por ejemplo, o una idea esto traiciona completamente lo que el poeta quería decir o lo que el poeta nos evoca en su poesía, ¿no? Entonces, por supuesto que de este brinco, yo hice un viaje diferente con Freud desde la vida amorosa, desde todo este malentendido que tiene que ver la vida amorosa. Y la vida amorosa, primero el hijo con la madre, en donde muy rápidamente aparecen los celos. Y yo decía, bueno, claro, traición y celos. ¿Qué podría ser para nosotros psicoanalistas, más allá de nuestra experiencia? Ahora estoy yendo exactamente al revés. Estoy yendo del lado de la producción intelectual que un psicoanalista puede hacer desde su experiencia
y que efectivamente maneamos con una teoría en donde los psicoanalistas ponemos en juego y nos hablamos con ella. Y definitivamente aparece la traición para nosotros como aquella expectativa de significar algo, como decía el diccionario, rendir fidelidad a alguien con respecto a algo. Hay una deuda para nosotros psicoanalistas que es muy importante para, yo creo que hasta ahora todos los sujetos que hablamos, y es aquella deuda de vida que ahora, bueno, se va a poner a la prueba con todas las cosas de la biología, que es pues agradecer o ser deudores de que nuestros padres nos han dado la vida, de que le debemos a nuestros padres pues nuestra comida, les debemos a nuestros padres el estar en esta existencia, los cuidados o los maltratos, poco importa. Estar aquí nos hace deudores de un deseo que no ha sido el nuestro, sino el de nuestros padres. Y efectivamente, para nosotros ya estamos en una relación inmediata de fidelidad que puede o no ser vivida, respetada, integrada por los sujetos que escuchamos en análisis. Entonces, no sé si paso la palabra ahora, doctora Heiser, Giselle. Bueno, ¿usted va a participar, Giselle? Ah, sí. Sí. Okay. Justo, que en este recorrido tan importante que nos daba la doctora Lozano, me parece que es un poco difícil ubicar la cuestión de la traición en tanto, digamos, estos puntos que señalaba, como el de traición a la patria, en donde se hace referencia a una falta en relación a un deber, pero es un deber, digamos, que está instaurado en una serie de valores de la relación con los otros. No es precisamente un documento que va a jugar un papel jurídico en donde se va a evaluar esa falta, sino esa falta va a ser evaluada en función a los valores instaurados en el contexto o en relación o en la relación en donde se da esa falta. Y es muy interesante que justo la palabra traición a lo que nos va llevando es al ámbito jurídico, al ámbito político, y en relación a lo emocional es más difícil atinar en función a la representación de aquello que llevaría un acto de traición. Indudablemente, creo que tanto la doctora Lozano como usted está tocando algo muy importante de la diferencia entre lo que el traicionado vive, lo que el ¿cómo lo podríamos poner? El traicionero. Lo que el traicionero gana en cuanto a la satisfacción de poder no ajustarse precisamente a los valores, no tener ningún compromiso con los valores, es decir, en privilegiar el sentimiento de satisfacción que lo llevaría, digamos, a la traición, lo privilegia esa satisfacción de traicionar a la patria, de traicionar al otro, de traicionar sus valores aprehendidos, pero nunca integrados en la dinámica, digamos, psíquica, porque tienen que ser representados. Y al no ser representados, pues tenemos, digamos, la producción de lo que se conoce en psiquiatría como un psicópata, y cómo se conoce, digamos, en psicoanálisis como el canalla. ¿Sí? Entonces, estamos en el meollo, así, en los puntos más complejos
álgidos, pero también perfectamente bien vivenciados y manifestados, de lo psíquico. Es decir, nos podríamos llevar a todo esto nos podría llevar a una conclusión de que lo que está involucrado es el consentimiento psíquico, que es todo un proceso. El consentimiento psíquico en la dinámica psíquica de las pasiones, que Lacan propone que son 3, pero del amordio y por supuesto de la ignorancia. Pero no la ignorancia de cómo se trata en México, de que a una persona se le dice ignorante para insultarlo, porque es un pobre naco, un pobre indígena, que no ha tenido los privilegios de la gente que tiene posición social. Entonces, hasta allá nos lleva el asunto de la traición. ¿Hasta dónde? Hasta la diferencia de castas en el caso de la India, o hasta la diferencia de valores socioeconómicos en las sociedades. Por supuesto que podemos decir, el canalla lo mismo habita el nivel más alto socioeconómico como también el nivel más bajo socioeconómico. Pero se tienen todas estas fantasías de valores en cuanto a que si al niño le enseñamos valores, va a proceder como un ciudadano ético, como un ser humano caritativo, como un ciudadano, digamos, bien insertado en la sociedad. Y entonces creemos que la educación es la responsable para producir, digamos, a un canalla o a uno que no lo sea. Cuando no es así, cuando definitivamente no es así. Entonces la traición nos lleva a tener que decir, así no es. Esto es posible sí y solo sí viene en el consentimiento de un sujeto del inconsciente, viene una aceptación y viene un reconocimiento de los valores. Los acepta y los reconoce y por lo tanto los ejecuta. Pero también tenemos que señalar, digamos, para que vean lo complicado que es todo esto, tenemos que señalar que el sujeto que está en esa situación de consentimiento, de haberse podido representar psíquicamente valores y que lo llevan por el camino, digamos, de la felicidad, podríamos decirlo así, ¿por qué no? No tiene la seguridad de que en algún momento de su vida o en alguna circunstancia que no puede predecir, él puede ser un traidor. Entonces, vean lo complejo que puede ser el conocimiento de toda la dinámica psíquica. Por eso es por lo que Freud, como Lacan, fueron prudentes en decir, bueno, nos acercamos toda la vez que pudimos, ¿sí?, acercarnos a lo propiamente psíquico inconsciente. Pero no tenemos ninguna garantía de que el sujeto que haya, digamos, pues llevado toda su vida dentro de esa felicidad de seguir, no como una, ¿cómo se llama? Cinturón de castidad, no me refiero a eso, sino que haya podido llevar su vida en cuanto a los valores que él ha aceptado psíquicamente, ¿sí? Él mismo no puede garantizar bajo qué circunstancias se le puede presentar la posibilidad de la satisfacción que le daría a él, enorme, por supuesto, de traición. De traicionar inclusive todos aquellos y cada uno de los valores que le han permitido una experiencia de felicidad con él mismo. Es decir, los sujetos que viven dentro de sus valores
son sujetos que se aprecian a sí mismos, que se ven con buenos ojos, que pueden decir, yo sería incapaz de, y sería incapaz de, y sería incapaz de, pero no lo puede garantizar. Ujú. Entonces tenemos la doble situación de que por un lado se sabe el sujeto a sí mismo de lo que sería capaz y de aquello que definitivamente no lo llevaría a transgredir o a traicionar eso que conserva positivamente de él, pero no lo puede garantizar. Entonces, el evento de la traición nos lleva precisamente al núcleo, a lo nuclear, a lo central de la dinámica psíquica. Ningún sujeto que se aprecie de ser recto, de ser honesto, de ser honrado, de ser compasivo en relación a su prójimo, de poder cumplir, digamos, con una seguridad de honestidad para los otros, no puede garantizar que un día no traicione absolutamente todo eso. ¿Bajo Y qué definitivamente es Freud que nos pone la pista de en dónde estamos jugados y cómo justamente la sociedad nos recibe con una imposibilidad de poder hacer un compromiso con los valores que uno va creando para sí mismo? Porque lo primero que se va a ocultar, como dice Freud, cuando hay muchos valores, es que hay que ver lo contrario. Es que hay que ver que el deseo es exactamente contrario. Por eso se yergue un límite en donde no se vaya en dirección de lo que sería contrario al valor, principalmente pues asesinar al otro, principalmente ocultar mi acto de odio disfrazado de un acto cualquiera que sea, en donde yo llevo a que el otro mueras, esté desilusionado, tenga una muerte moral frente a la expectativa de esperar que va a haber un respaldo y no lo encuentra, en donde hay esa satisfacción. La sociedad lo que oculta es que los valores, ¿qué es lo que cubren? Su contrario. En análisis, ¿qué es lo que nos sucede en análisis? Que nuestro ideal viene a destruirse porque descubrimos el contrario y sobre qué están parados nuestros ideales. Pero es la única manera en el trabajo analítico en donde yo puedo hacer un límite ético y no un límite de apariencia, no un límite en donde nada más me estoy ocultando porque el otro me ve, pero en cuanto el otro no me vea, yo puedo traicionar, yo puedo bajar y ser un relajado en cualquier momento. Entonces, ¿en dónde se puede sostener este lugar de los valores? En un amor incondicional, doctora. Por un lado, y por el otro lado, en sabernos conscientes de que somos capaces de lo peor, es lo que nos ocultamos. Entonces, si nosotros nos ocultamos. Entonces abre usted precisamente que lo psíquico es una dinámica constante en la búsqueda, ¿sí?, de una satisfacción pulsional que sobrepasa definitivamente lo que pueden ser los valores que se adquieren o que se admiten por bienestar, por convicción, por felicidad. Entonces la felicidad no se puede garantizar tampoco, como tampoco se puede garantizar el amor, como tampoco se puede garantizar en el momento, digamos, del compromiso conyugal, la fidelidad. ¿Sí? Pero se puede sostener. La diferencia que entonces, yo quería... Espéreme. A mí me parece que su respuesta es vital, porque marca la diferencia. ¿Sí? Una cosa es no tener ninguna garantía los seres humanos de en qué momento van a traicionar absolutamente todo lo que fueron sus valores desde muy pequeño, ¿sí?, hasta el acto de traición, ¿sí? Y lo que usted
dice, bueno, yo estoy sosteniendo, no se puede garantizar. Exactamente. Por el sujeto, pero usted dice, ¿se puede? Sostener. Ahí está. Definitivamente se puede sostener. La única manera de poder sostener una posición ética con respecto a otro, porque, digámoslo llanamente, traicionar es traicionar a otro. Traicionar es traicionarse a uno mismo con respecto a algo a lo que le debo fidelidad. Este es el gran misterio que uno va a averiguar a análisis. Pero antes de esto, hay algo que oculta mis ganas de traición, y es que yo no sé o yo ignoro, porque esto es inconsciente, las ganitas que tengo de traicionar, que no traiciono, pero por las ganas de traicionar. Quiero decir, ¿cómo se sostiene no traicionar al otro? Cuando uno descubre en dónde flaquea por su deseo. Y es ahí que uno puede tomar una decisión de no hacerlo. Es en donde se sostiene con la vida muchas veces no traicionar al otro. De hecho, lo que usted está diciendo es que el ser humano está expuesto a la sorpresa permanente de su decisión ante una posibilidad de la traición. Usted lo dice muy bien, es decir, somos correctos y rectos porque sabemos y porque sentimos y porque vivenciamos internamente el placer de la traición. Y entonces renunciamos afectivamente, ¿sí?, a esa satisfacción. Lo cual, de una vez digámoslo, el ser humano tampoco está a merced de sus pulsiones, ¿eh? Claro. Ni a merced de sus instintos, ni a merced, digamos, de nunca perforar las enseñanzas válidas de la sociedad o de nuestros padres o de quien nos transmita, ¿sí?, hacia el corazón y hacia la vivencia psíquica profunda de felicidad, ¿sí?, aquellos pensamientos que podemos guardar por el resto de la vida y nunca traicionarlos. ¿Sí? Inclusive, más tarde, podemos crear nuestros valores, más que adherir a una contingencia que yo no he elegido, que es todo lo que tiene que ver con mi patria, todo lo que tiene que ver con mi idioma, todo lo que tiene que ver con mi familia. Se puede, en un descubrimiento de en dónde está mi deseo, crear otros valores y decir, mi límite es este, y esto no lo voy a traicionar. Sí, habrá, digamos, indudablemente sujetos que puedan evaluar a tiempo las consecuencias de su traición, que justamente por un dolor narcisista, dicen, no, dicen, eso no, eso jamás me lo permitiré. ¿Sí? Claro, podemos tener ejemplos miles de sujetos que han dado su vida y que han perdido la vida en función de sus convicciones, en función de sus valores. Por eso, la traición a la patria es considerado un crimen. Con pena de muerte. Con pena de muerte, además. Sí, justamente creo que estos dos aportes tan importantes, tanto de la doctora Lozano como de la doctora Heiser, son, digamos, cruciales en tanto que nos subrayan lo implicado del sujeto en su acto de traición. Cuando la doctora Heiser nos dice, hay, digamos, un recorrido de la historia de los valores sostenidos desde la infancia, desde pequeñito, hasta el acto de traición. Es decir, va a marcar al sujeto su propio acto de traición. Y cuando la doctora Lozano nos pone, digamos, en esta dinámica de la no garantía, justo por un reconocimiento, o aunque no haya un conocimiento, pero por una latencia, digamos, de esa incitación a traicionar al otro, está latente, aunque no se manifieste, pero está ahí presente en la posibilidad
de cada acto del sujeto, me parece que nos lleva de alguna manera. Yo había estudiado, había revisado un poco al respecto de las justas en donde se resolvían los actos de traición en los duelos. En los duelos. En los duelos. Y es muy interesante cómo, digamos, que la permanencia de la ruptura que provoca un acto de traición sea sostenida ahora por el Código Penal Militar. Es decir, hay una permanencia todavía del valor que se le puede dar al acto de traición. Y cotidianamente podemos escucharlo digamos, en las confrontaciones con los otros que podemos tener cotidianas, pero no tiene ya el peso socialmente el acto de traición. Sin embargo, está contemplado por lo penal y cuando se mencionaba al inicio por la doctora Lozano el acto de traición a la patria, es decir, nos mete en esta cuestión del deber adquirido de alguna manera por la circunstancia de haber nacido dentro del marco jurídico que sostiene a un Estado, que es el lugar en donde he nacido. Y cuando nos lleva la doctora Lozano a la cuestión de lo que uno propiamente crea, creo que eso justo es lo que nos lleva a lo cotidiano, de cómo de cómo se vive la traición aún, aunque haya una creencia de que la desvalorización de todo cuanto me rodea, del convertir todo cuanto me rodea en desecho, incluso de la vida misma, incluso el cuerpo propio, pareciera que no tendría tanto peso el acto de traición. Sin embargo, me parece que en lo que señala la doctora Heiser en cuanto al recorrido psíquico que va a englobar un acto del sujeto, es decir, la vida toda, me parece que nos adentra, nos abre un mundo de algo no contemplado en lo cotidiano el día de hoy, en donde pareciera que ya no hay valores. Digamos, tenemos en este momento a nivel mundial, ¿sí?, que se habla muy poco de la traición que cometen los dirigentes de las naciones, ¿sí? Como que se guarda en secreto, como que se sabe que son traidores al pueblo, son traidores a la patria, son traidores a su compromiso como dirigentes responsables de sostener precisamente los valores, la unión social, ¿sí?, cuidar a los ciudadanos, etcétera, todas las obligaciones que puede tener un mandatario de un país, ¿sí?, y que definitivamente la gente sabe que son traidores, ¿sí?, y se quedan en el silencio. Sí, creo que justo nos mete en, doctora, bueno, ahorita que pensaba, bueno, ¿cómo podría yo pensar en lo cotidiano la cuestión de la traición? Y también me parece que en determinado momento un sujeto se encuentra al cuestionamiento, a un evento, a una situación externa, un encuentro con un otro, que va a someter a juicio y que va a poner en cuestionamiento todos sus valores. Puede ser, por ejemplo, el momento de la adolescencia. Es decir, el momento en el que los sujetos empiezan a construir ellos propiamente sus ideales, sus valores, y ven también derrocarse los valores que han
vivenciado en el núcleo familiar, en el núcleo social. Entonces, esta cuestión también la podía encontrar en algunos artistas que pueden vivenciarse traidores de sí mismos, por ejemplo, al tener que acudir a la comercialización del arte, a este capitalismo lo ha abarcado, ha intentado abarcarlo todo, no es posible, pero ha intentado abarcar todos los ámbitos en los que se mueve el ser humano, y que pueden sentirse traidores por acudir, digamos, pienso, por ejemplo, conocí a un fotógrafo que decía, yo me sentía prostituido por estar tomando fotografía de catálogo. Ok, pero ahí deténgase. Ajá. Fíjese bien, ahí el sujeto es consciente de su traición a él mismo. A él mismo. ¿Sí? Consciente, pero de todos modos continúa y actúa. Claro. ¿Sí? Y entonces también nos mete en que habrá, digamos, sometimientos a bajezas y a ruindades por parte del sujeto para poder salvar a la familia, por ejemplo, porque puede estar amenazado por eso. Sí. Porque puede estar en peligro su vida. ¿Y por qué no cuidarla? Es decir, ¿cómo va a entrar en conflicto el Exacto. sujeto en cuanto estoy haciendo lo que no quiero? Esa es una traición, me siento inmundo, me siento encerdado, pero es la única forma de conservar mi vida. Y entonces vemos, ¿sí?, cómo el juego de los valores también pueden ser llevados a cabo en lo interno del sujeto. Claro. Y que no puede publicarlo sino hasta que habrá una justicia social que se lo permita. Claro. Ahora, nosotros tenemos en México precisamente que cuando nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador toma la responsabilidad de dirigir el país, ¿sí?, él dice que su postura va a ser renunciar completamente con todo su gabinete a la satisfacción de la corrupción. Y entonces vemos cómo le ponen encrucijadas sistemáticas permanentes. Y siempre le preguntan, bueno, sobre todo, digamos, en esto que él ha creado, que es exponerse a la palabra, y siempre le ponen encrucijadas esperando que él se caiga, pero que se caiga en verse a sí mismo corrupto, claro, por ser estúpido, por ser incapaz, porque la no corrupción en él finalmente es falsa. Eso es lo que quieren. Por eso la encrucijada, las encrucijadas que le ponen a López Obrador permanentemente, ¿sí?, por parte de sus adversarios, como él los nombra, es llevar al sujeto a la convicción de que no hay posibilidad de que él no sea corrupto. Claro, y ahí escuchamos muy bien un mandato perverso. Quiero decir que, ¿qué es lo que ha llevado a nuestra sociedad a un relajamiento? Lo que ha llevado a nuestra sociedad a un relajamiento es todos los beneficios que tiene la traición. El primer beneficio del relajamiento es no pronunciarse, es no decir su postura. Usted da muy bien el ejemplo contrario con López Obrador, en donde él da su postura. Generalmente, con todas estas ideas que vinieron desde la física hasta lo cotidiano con el relativismo, todo es relativo, fue una invitación en lo moral para no pronunciarse sobre nada, porque todo y lo contrario es lo mismo. Es la fórmula y el mandato por excelencia de la perversión, que es tú igual que yo, no te hagas. Pero vemos que hay una contradicción y una paradoja, porque si esto fuera así, entonces todos podríamos pronunciarnos de manera abierta, como hay ciertas personas cínicas, y contradecirnos inmediatamente, cosa que no es así.
cosa que no nos pronunciaremos. Es la táctica para justamente constituir su contrario también, lo ético y los valores. Sí, ¿Por sobre qué? todo digamos que pareciera que el acto de corrupción es mucho más seductor que el acto de la honestidad. Porque claro, el honesto tendrá que poner en riesgo, ¿sí?, todo aquello que él ama. El corrupto no. Por eso tiene mayor facilidad la tendencia a la corrupción, porque el corrupto no tiene nada que arriesgar, nada que perder. ¿Sí? Por eso puede inclusive vender a las hijas a la prostitución para él obtener un beneficio. Entonces vemos cómo efectivamente lo que hacemos valer, cosa que no es verdad, cosa que en la práctica la gente efectivamente no se pronuncia o disculpa los actos de los demás para anticipar un acto en donde él podría caer y justificarse inmediatamente. Es una manera de utilizar la psicología. Una manera de utilizar la psicología es, ay, porque está traumado de, entonces todo acto de esta persona ya está justificado de antemano. Claro, claro. Lo cual lo que se trata de ocultar es que finalmente el mandato perverso, no todo el mundo lo puede pasar al acto. Por eso la gente no se pronuncia. Si todos estuvieran obedeciendo a un mandato perverso, habría la práctica del cinismo sistemáticamente, cosa que no es así. El cínico, hay pocos casos de cinismo y hay todos los relajados que no se pronuncian. Entonces, hay que distinguir muy bien cómo en el relajamiento de las gentes, con el relativismo, el traumatismo psicológico, yo soy víctima de todo, me permite ocultar mis valores, lo que yo pienso y lo que voy a traicionar. Y dentro de esto que usted menciona, doctora Lozano, justo cuando decía el mandato perverso, me hace pensar también en la promoción del miedo a fracasar. Es decir, como una promoción de mandato de no tienes derecho a fracasar. Y se ha promocionado, se ha elevado a nivel de que los jóvenes consuman y se sientan verdaderamente representados por ese miedo a fracasar. Es una forma de estandarizar, de aplastar el espíritu de juventud que podría movilizar a una generación, a nuevas posibilidades, es decir, es erradicar primeramente la diferencia con el otro en las posibilidades de creación que tiene cada sujeto y por supuesto dentro de eso la posibilidad del vacío, es decir, de la incertidumbre. Vivimos en una sociedad en donde ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué querer tener una casa, por ejemplo? ¿Para qué querer tener hijos? ¿Para qué querer para qué querer estudiar algo que te apasione, que sea inseguro, que vivas en la incertidumbre de lo que te va a acontecer en relación a tus posibilidades económicas, sino, sé Godín, Sí, hacen aparecer un fantasma que nunca ha existido, como si hubiera exacto, fracaso. exacto. Como si hubiera fracaso. La vida del ser humano, visto a gran escala, es más bien una onda en donde puede ir hacia abajo o hacia arriba y en donde puede o no haber repetición. ¿Qué es lo que trato de decir? Lo que trato de decir es que el miedo al fracaso no describe absolutamente nada más que mañana no vas a tener trabajo. Como si el trabajo fuera la vida. Nosotros, los seres humanos, hasta ahora, construimos un tipo de sociedad en donde el trabajo era la vida, es toda la maquinaria industrial de lo que estábamos hablando hace algunos programas.
pero la vida no está ahí, la vida no reside ahí. Y me parece muy interesante lo que dice Giselle, en el sentido de que es envejecer a los jóvenes, en pasarle toda la amargura de una vejez que no es sabia, una vejez que no ha sido feliz. Exacto. Porque hay los viejos felices, los viejos joviales, en donde se trata de matar en la cuna lo que tiene la juventud como característica, que es esta libertad de sentir que tiene ganas de vivir, punto, y que no está delimitado por la amargura de los que ya han vivido fuera de su deseo y ocultándose las cosas. Entonces, amargos. Una vida que no ha servido para nada. ¿Para qué tanto esfuerzo? Ese es un comentario de un viejo que ha seguido la regla A a Z sin haberse nunca preguntado si eso es lo que él hubiera deseado, y entonces pertenece a un universo en donde la vida es el trabajo, en donde la vida es el retiro, en donde la vida ya estaba escrita antes de que él pronunciara cualquier palabra de deseo. Entonces, efectivamente, ¿para qué? Creo que estamos precisamente en lo que puede ser la condición de la existencia del psicoanálisis. Y la condición de la existencia del psicoanálisis ciertamente no es ni estar a merced de la perversión, ni estar tampoco a merced de lo que pudiera ser un valor X o un conjunto de valores. No estamos a merced de ninguna de las dos propuestas. Somos sujetos de una libertad insospechada y amenazante. ¿Por qué? Porque de la decisión que tengamos en relación a ser sujetos, digamos, honestos o a ser sujetos deshonestos, ¿sí? El único verdadero juez va a ser la satisfacción que eso nos proporcione. ¿Sí? Y se encuentra el ser humano permanentemente en que cuando ha tomado la decisión de una satisfacción obscena y deshonrosa, ¿sí? Se pierde a sí mismo. Y ojo, no se vuelve a encontrar nunca. Claro, porque traición de qué? Traición de amor, traición de reconocimiento de la humanidad. Lo que, ya leyendo más de cerca a Freud, lo que está en juego es el reconocimiento de no cualquier límite. ¿Va a ser esto? No. Eso es lo que no se traiciona. Esto es lo que te hace identificarte a mí, tú y yo como seres humanos, y no como escoria, y no como desecho. Sí, entonces, a lo que yo me refería es a subrayar que el sujeto, para permanecer no por mandato en una honestidad, ¿sí? Está día con día en su estado de vigilia como en su estado de dormir, está decidiendo. Claro. Está permanentemente decidiendo, ¿sí? Y benditos sujetos aquellos que siempre deciden en función de los valores que permite el bienestar para todos. Sí, justo, bueno, pienso que finalmente eso es el amor. Me refiero a ese despertar permanente, a no estar vencido ni por el lado de los ideales, ni por el lado de lo pulsional puro, digamos, que sabemos que apunta a la autodestrucción. Sí. Entonces, cuando usted ha hecho mención de una frase, me parece que es de San Ignacio. San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, de ama y haz lo que quieras. No es de él. No. ¿De quién? Bueno, no importa. si no lo tenemos ahorita. Pero esta frase que justo está, digamos, en el núcleo de la frase, la libertad. Ama y haz lo que quieras. Es decir, no hay un sometimiento en el acto a ciertos valores. Podemos verlo en el presidente. Es decir, su ideal
no es como tal la honestidad, sino viene por añadidura, viene inserto en la condición de tener comprometida la vida en un amor al pueblo, en un amor a la nación, en un amor a la patria. Es decir, es ese amor que él pudo construir lo que le permite también la flexibilidad en el momento en que se le presentan las adversidades. Y no hay, por supuesto, una renuncia a cerrar la vivencia del amor. Es decir, la vivencia del amor estará siempre, lo pondrá siempre en la línea de batalla. Estará él siempre activo, digamos, en la línea de batalla en función de lo que pretende lograr como producto también de ese amor. Bueno, nosotros conocemos, digamos, en la historia, cómo cómo se les ha dado muerte a aquellos sujetos que son incorruptibles. Claro. ¿Sí? Es decir, la corrupción es tan tremendamente dominante que no puede admitir que haya una diferencia en cuanto a que sujetos con una diferencia en relación a la corrupción puedan existir. Porque ahora, la ¿saben? violencia muestra su impotencia. Sí, Si pero no, no habría violencia. saben perfectamente que la corrupción no debe permitir que existan sujetos no corruptos. Porque definitivamente se arma una guerra a muerte de lucha de valores. ¿Sí? Es muy diferente cuando un sujeto tiene un ideal que no es corruptible. ¿Sí? Entonces es un sujeto que es libre. ¿En qué sentido? En que él lucha por su ideal. ¿Sí? No para quedar bien con nadie, sino porque eso forma parte de su felicidad. Porque no puede, definitivamente no puede, así lo torturen y le cueste la vida, ¿sí? No puede. Él decide, yo no voy a traicionar mi ideal. Y mi vida no tendría sentido sin la realización de este ideal. Entonces, si lo que ustedes me van a quitar es la vida, quítenmela. Porque como soy incorruptible en relación a mi ideal, pues no queda de otra. Pero mi vida para mí no tiene sentido más que si estoy en favor de mi ideal. Esos son los sujetos más amenazantes. Los más amenazantes para el conjunto de corruptos. Porque el corrupto es débil. Solamente es fuerte en la medida en que haya varios, en que se reúnan muchos, ¿sí? A favor de la corrupción. Tipo cobardes. Hay algo con lo que usted nos hacía parir chayotes, doctora Heiser, que yo quiero retomar. Y es que sí que estamos sometidos, no en la dimensión en lo que usted estaba diciendo ahorita, pero a nuestra propia subjetividad. Bravo, sí. Uh-huh. Pero es que no la podemos predecir, doctor. No. Lo que urge es ir del lado de desenmascarar una sociedad que nos impone, como decía Gisela hace un momento, en donde decía, no estamos sometidos, en donde lo que nos propone de manera totalmente hipócrita es que todos somos iguales en la corrupción. Exacto. Exacto. Cuando uno está tentado a escuchar este tipo de discursos, es en donde estamos sometidos a nuestra propia subjetividad, porque no sabemos por dónde estamos siendo seducidos. Eso solo en un trabajo analítico. Bravo, bravo. Ahora, hay algo en el orden de lo extraordinario, lo que se sale de lo ordinario. Hay sujetos que sin ninguna experiencia analítica son sujetos de una fortaleza en relación a que su vida tenga sentido por el ideal
digamos, forjado por ellos mismos. Claro. Y lo sostienen en una imposibilidad de traición, ¿sí? Aunque les cause la muerte. Porque, Entonces podemos decir que en estos sujetos no se traicionan a ellos. No, no. A ellos. Es por eso que son tan insólitos. Claro. Sí, son sujetos fuera de lo común, son sujetos extraordinarios. Ahora, afortunadamente, a lo largo de la historia, y es lo que podemos contarles a los pequeños como cuentos de hadas, ¿sí? La cantidad enorme de sujetos que han dado su vida, porque su vida no tendría valor alguno sin la consecución dinámica de todos los días, estar a favor de su ideal. Sí, ahí podemos hacer un puente entre lo que decía Giselle del miedo al fracaso y poder volverse a levantar desde el fracaso. No hacer una sociedad relajada no nos lleva más que a una consecuencia cínica de destrucción, totalmente en coordenadas en donde no reconozco al otro para ocultar lo que no me puedo decir a mí mismo de mí mismo. Y entonces una cobardía social que nos está gobernando, en vez de poder fracasar inclusive con una sociedad comprometida y poderlo reconocer, es ahí en donde puede restituirse algo que no es del lado de la traición. Sí, exacto. No traicionarse porque inclusive si yo soy capaz de sufrir que he traicionado algo, hay una posibilidad de reconstituir algo. Claro. En donde hay el riesgo, en donde uno se pronuncia y dice, mis valores son estos. Si me caigo desde ahí, sufrir la caída, poder fracasar. Y entonces tener la estatura de construir en ese reconocimiento y decir, lo que estoy reconociendo es mi caída. En vez de decir, no, caerse imposible. Eso es lo que nos propone la sociedad. Claro, y justo creo que el sostén también de esto es no estar dejándonos empujar a la indiferencia bajo las formas de las buenas conductas. Es decir, muy femenino. Ay, bravo, bravísimo, 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 dígalo de nuevo. No dejarnos empujar a la indiferencia. A la indiferencia. Desde la apariencia de las buenas conductas. Eso, desde la apariencia de las buenas conductas, en donde lo que viene a acurrucarse de manera salvaje es la indiferencia. Es que es una gran frase, Giselle. Sí, y justamente lo que se pretende con esto es arrasar todo fuego que se levante de las relaciones con los otros. Es decir, en el momento en que hay el desencuentro por traición, porque puede ser en los diferentes niveles, puede ser un detalle, puede ser no me trajiste lo que te pedí, ¿no? Claro. Pero lo que estaba implicado en eso. Es decir, el no señalarlo, el no volcar efectivamente lo que afectivamente se nos hace presente en ese encuentro con el otro, no va a permitir la elaboración de la traición. Es decir, nos hacemos corruptibles cotidianamente en la medida en que aplacamos la verdadera afectividad que está jugada en nuestra relación con los otros. Bueno, yo les puedo definitivamente dar un ejemplo de un encuentro que tuve con una persona, ¿sí? Y que, pues en la conversación se dio la posibilidad de hablar de un valor, digamos, en juego en la actualidad. Y entonces, esta persona es un hombre, ¿sí? Me decía, bueno, pero este presidente tonto, este presidente que está llevando al país a la bancarrota,
a la destrucción total. Este presidente no solamente tonto, sino necio, absurdo. Yo decía, bueno, ¿cuántos calificativos degradantes necesitará mi interlocutor para no darse cuenta de que él, cuando estuvo Peña Nieto, nunca opinó? Y ahora López Obrador lo lleva a participar y no puede darse cuenta de que él debiera de agradecerle a López Obrador el cambio en él, aunque sea, digamos, para degradar la figura del señor presidente. Ah, sí, cuando yo vivía en México desde, bueno, desde Echeverría y antes, porque yo era más chiquita con Alemán y con otros presidentes, no podíamos opinar, no teníamos opinión sobre los Pero es presidentes. que no Había había, habido, no, es en que el caso tampoco, además de mi generación, había habido 68, habían desaparecidos a los jóvenes que habían osado poner ideales que iban contra una dirección de gobierno en ese momento y los desaparecieron, los asesinaron, lo cual hizo mi generación muy apática, muy cobarde, muy amenazada. Cobarde, muy amenazada. No podemos hablar de cobardía. Usted tiene razón, doctora, porque no eran payasadas, éramos asesinados si nos atrevíamos a cualquier manifestación en donde no fueran los chanchullos del gobierno. Claro, pero lo más terrible era que eran asesinados y desaparecidos, es decir, lo más duro narcisísticamente hablando era la amenaza de desaparición. Porque cuando uno es, pues como anteriormente, fusilado, había cadáver, había, digamos, entierro, y había, por supuesto, tumba, en donde el fusilado quedaba ahí. Aquí lo que se planeó muy bien es que todos los cadáveres de esos jóvenes, ¿sí?, no pudieran aparecer como dar testimonio de su decisión y de su postura. Fue estratégicamente muy bien pensado que no había cadáveres, había desaparición. Y eso fue lo que llevó, digamos, a los jóvenes a la entrada masiva en ese momento de lo que se llamó el movimiento hippie. Y fue cuando hubo, de otra manera, no la mejor, pero hubo de otra manera, ¿sí?, Avándaro. Y Avándaro, señores, se dio en México y se nos olvida. Se nos olvida que eso marca a nivel mundial. No son los Beatles, es Avándaro. ¿Qué? Avándaro es el resurgimiento de la vitalidad de los jóvenes reuniéndose y cobijándose unos a otros, en que había en la música de su tiempo un discurso que podía, digamos, no hacerlos desaparecer. Y volviendo, digamos, a lo que logra López Obrador, ¿sí?, la Ciudad de México fue vencida por la corrupción ideológica y por eso se perdió, digamos, para el partido por el cual, digamos, era conveniente votar, no por el valor del partido, sino porque de esa manera se podía garantizar que hubiera la cantidad de diputados en la representación para que se siguieran cumpliendo los proyectos de nuestro señor presidente. Eso afortunadamente lo salvó el pueblo. Pero cuando yo supe que la Ciudad de México se había perdido en función de no votar por la cuarta, definitivamente dije, la clase corrupta y posible de corromperse está en la Ciudad de México. Definitivamente. Qué curioso, en Francia es exactamente al revés.
En Francia es en París, en donde son mucho más sociales y socialistas y cosmopolita. También es una ciudad que tiene mucho menos miedo del extranjero que en los lugares en donde el sufrimiento se traduce con el odio hacia el extranjero, hacia el otro. Y entonces en la capital, bueno, siempre son mucho más solidarios de una relación social que siga manteniéndose en la diferencia y en la cosmopolita, en lo cosmopolita. Y en los pueblecitos en donde ya no hay trabajos, en donde ya no hay, no les queda más que el odio. Y con el odio es inmediatamente el odio a aquel que me parece otro que no soy yo. Entonces todo lo fascista se manifiestan en los pueblecitos. Sí, pero digamos, lo triste de este comentario es que yo escuchaba a esta persona, a este hombre, decir estas cuestiones del presidente y yo decía, bueno, ¿no se da cuenta que gracias a López Obrador, él al menos está involucrado en lo que acontece en el día a día en su país? No se percata. No se percaten. Y yo dije, bueno, qué maravilla que ahora traen los opositores a la cuarta transformación, ¿sí? Traen a López Obrador adentro, lo tienen internalizado. ¿Sí? Comen con él, desayunan. Sí, cosas que antes no se manifestaban. En mi época no había estas opiniones políticas. No, nadie opinaba, nadie le echaba cacayucas a los presidentes. No, porque a nadie le interesaba. A nadie le interesaba, y en una situación dramática de México, dramática. Habían entradas a ciertos pueblos en donde las tierras eran ricas y había un interés por esas tierras y era asesinar con camiones, subir a los varones, proponerles trabajo, eso es, en mi época eso se acostumbraba en México, proponerles trabajo a una serie de indígenas que tenían en Chiapas, por ejemplo, tierras muy ricas, les decían, te damos trabajo, vente. Sacaban a todos los hombres y a los niños y los asesinaban. Y eran entradas del gobierno que se apoderaban después de estas tierras ricas, con petróleo, sin petróleo, pero donde se podía cultivar el café, donde urgía erradicar a los indígenas. Entonces, a mí me da risa que nadie gritó en ese momento, o muy pocos, hubo los zapatistas, por ejemplo, maravilla de movimiento, pero que no, la gente no se quejaba. A veces me da la impresión que la queja es nosotros los de sangre azul, una situación en donde aquellos que se quejan contra López Obrador son los que tienen algo que perder de nobleza. Ya ni siquiera lo que está en juego es verdaderamente una posición política seria, en donde había antes un México, antes de López Obrador, maravilloso, rico, sin pobreza, sin analfabetas, con educación para todos, hospitales maravillosos, y ahora que llega López Obrador, entonces hay analfabetas, no hay hospitales. Cuando México lo que ha sufrido es justamente la desbancada desde abajo hasta antes de López Obrador de todo esto que hace un país. Pero es genial, definitivamente es genial lo que este hombre ha logrado en cuanto que promueve la participación de los ciudadanos que lo odian, ¿sí? En tenerlo internalizado. Bueno, me acabo de enterar también de otra deshonestidad, ¿no? Sí. A muchos trabajadores de la construcción, ¿sí? Los dueños y señores de esa construcción les preguntan, ¿por quién votaste? Y, no, sí. Y entonces, por temor, ya saben, digamos, todos los que trabajan en la construcción, que tienen que decir
que votaron por cualquier partido menos por Morena. Porque definitivamente les pueden inclusive perseguir y quitar el trabajo. Sí, yo escuché de un caso muy, muy cercano de una chica que que alimentaba a los que daban, a los que estaban en las urnas y que los verdes en México la atacaron a golpes. La atacaron a golpes diciendo que ella venía a comprar por parte de Morena y se le fueron a golpes. La hubieran matado si no estuviera el ejército. Entonces, estos casos son desoladores porque vemos la deshonestidad y hasta dónde pueden ir hasta el asesinato por Bueno, la frustración hubo de ver. precisamente antes de que se llevara a cabo la votación, hubo cantidad exorbitante, porque con un candidato que hubieran matado ya era exorbitante. Sí. No mataron a uno. Estuvieron sistemáticamente matando, ¿sí? Candidatos de uno y otro partido, porque no era nada más Morena, era de uno u otro partido. Pero principalmente estuvieron matando, ¿sí? A gente postulada por Morena. Por Morena, también otros partidos Sí, queriendo otros. adjudicar a Morena, digamos. Exactamente, y esa queriéndole posibilidad. adjudicar a Morena, digamos, esos asesinatos, ¿no? Es decir, No, aquí lo que pasa es que está filmado y son los verdes, que se le sí, fueron claro. encima a la chica diciéndole tú eres de Morena y te vamos a hacer pedazos. Dices, Exacto. wow, o sea, es la casta, hay algo, un poco de frustración es insoportable, una realidad que se nos opone, entonces se desata la violencia. Ah, no, Claro. sí, Sí. definitivamente, pero podemos llegar más a fondo. Si se desata la violencia es porque porque lo que está en juego, ¿sí? Es paradójicamente una satisfacción que todavía no se cumple. Claro. Que está en el horizonte para cumplirse y que no hay ninguna garantía de que se va a cumplir. Claro, y justo ahí estamos, en los puntos en suspenso. Exacto. En tanto que, digamos, en el tránsito que está haciendo el país, con toda y esta incitación de terror, porque lo que había que esperar era que se instaurara el terror en la gente y promovido también por el rumor de no vayas a votar, va a haber balacera, se escucharon disparos y habiendo todas esas situaciones, justo porque esa satisfacción no se ha llevado a cabo, es que la gente fue a votar. No, indudablemente lo paradojal fue que la gente tuvo, digamos, el valor de arriesgar su vida y fue a votar, ¿sí? Pero la vergüenza, para mí la vergüenza de que la Ciudad de México fue enajenada en contra y que pueden expresarse así el tonto, el mal vestido, el sucio, el loco, el que nos va a llevar a la bancarrota, cuando, digamos, ha logrado que el peso no se caiga. Es decir, cosas que les pasan por las narices y que definitivamente cierran los ojos y los oídos. Sobre todo que tienen discursos. Por una ilusión de que algo tiene que suceder, aunque no sean conscientes de qué es lo que están esperando. Exactamente. Pero por lo pronto hay que atacar a este, ¿sí? Por lo pronto. Y no se dan cuenta que entonces ya lo tienen internalizado. Claro. Y esto justo es, aunque la Ciudad de México, por lo que ha sido conquistable, es por la seducción del saber. Es decir, hay en esta juventud, el venderle a la juventud, lo que bien decía la doctora Lozano, un saber que no tiene contenido una sabiduría. Es decir, hay una anticipación del fracaso y entonces
no vale la pena recorrer ciertos caminos, no vale la pena apostar al fracaso, a que es posible fracasar, no a fracasar propiamente, sino a que eso está introducido como posibilidad en cada acto del sujeto, no. Es decir, la sabiduría comprometería al sujeto en su vivencia y en su fracaso. Bueno, su y fracaso. estamos dando, digamos, en la vivencia política actual a nivel mundial, porque no es nada más el caso de México, sino es a nivel mundial, Claro. ¿sí? Estamos diciendo el cómo se mueven los afectos, las decisiones en función de la traición. No en función de cómo te vas a sostener a ti en tu ideal, no, sino te mueven, es decir, las masas son movidas en función de la traición. Debes de devenir un traidor. Entonces creo que este programa era importantísimo, por lo menos para darnos una oportunidad de los puntos álgidos que tuvimos que tocar en cuanto que no hay garantía de qué decisión va a tomar un sujeto en función de jugarse para siempre por un acto de traición y de vileza, porque hay varios sinónimos de traición, ¿sí? El último que apunté fue la vileza, pero hay la alevosía, hay la felonía, hay la perfidia, hay la deslealtad, hay la infidelidad. Todos esos son sinónimos de traición. Bueno, pero tenemos ya la presencia de nuestro querido doctor Germán López Díaz. ¿Ve? Mire, ya la doctora puede decir López Díaz. Sí, doctora, gracias. Y quería comentar, además de darle ahorita lugar a los mensajes que hemos recibido de nuestro público, decir sí que con mucho gusto estoy acá, un poco tarde, pero bueno, poder compartir este espacio con usted, doctora, con mis colegas y claro, con nuestro querido público que nos escucha. Y decía que previo a dar lectura a los comentarios, lo que decía ahorita Giselle en cuanto a la seducción me hizo pensar lo seductor también en el caso de la Ciudad de México, me parece. Giselle plantea lo del saber y también yo pensaba una seducción por el lado de la imagen, como vender y de esa manera seducir a la gente de la capital, seducirlos con una imagen como de clases, que también lo relaciono con lo que Adriana decía hace un momento en cuanto a las castas, con una imagen de clase que parece, por lo tanto, que colocaría a la gente de la Ciudad de México en una superioridad con el resto de la población, pero que con esto lo que quería señalar es que en el orden de la imagen y de lo imaginario es también abrir las compuertas a lo que decía usted, doctora, al ejercicio de la violencia en su fundamento más primario que nosotros conocemos como analistas, que es a partir justamente de lo imaginario. Y desde ahí despertar las mociones de violencia y las satisfacciones más primarias de querer destruir al otro, por lo que en su imagen como diferencia me representa. Pero nada más me representa porque no sé ni de dónde saco que el señor presidente es tonto, pero lo digo. Sí. ¿Sí? Luego no me gusta cómo se viste. Entonces es corriente, porque lo digo. Me estoy refiriendo a que qué pena que nuevamente el defedeño, o sea, el que no nació en ninguna de las provincias de nuestra querida República Mexicana, vuelve a engalanarse con que él es de una clase social absolutamente fuera de la inmundicia que es los pueblos. Puede decir, yo no soy moreno. Bueno, exacto. Porque el defedeño, porque ya con la Ciudad de México nos confundimos, pero el defedeño, sí, era definitivamente la clase superior. Y todos los demás eran pueblo, a tal grado, como dice la doctora Lozano, que podíase decir, yo soy blanco, no soy moreno. ¿Sí? Y se repitió.
se repitió que nuevamente, ¿sí? Va a surgir aquella frase, no sé si se acuerdan, que fue terrible, ¿sí? En el norte sobre todo se dio, mata a un defendeño y haz patria. Ujú. En Guadalajara lo ponían. Sí, no, Mata a un Sí. chilango, haz patria. Exactamente. Ujú. En Guadalajara lo ponían. Ujú. entonces, ¿cómo estas posturas son tan peligrosas y tan delicadas en cuanto que fracturan el lazo social que hay que defender en la diferencia? En la diferencia, ¿a quién se le niega que haga una diferencia respecto al programa del señor presidente, pero que por lo menos lo estudie, que por lo menos lo conozca, que por lo menos esté, digamos, no en la idiocia, no en la estupidez, ajá, de, ¿y por quién votaste? Pues por el que me dijeron. Ujú. Ujú. Y es impresionante que es desde justo la imagen de los zapatos no boleados, del pantalón grande, por lo que muy, digamos, muy Todos astutamente, vestidos como gringos, o sea, les debería de dar vergüenza. Con unos jeans que no les va, con unas piernas de 3 centímetros que se ponen los jeans de los vaqueros allá del norte. De verdad, todos vestidos con mezclilla. Bueno, que hablen de los Bueno, pero zapatos no sí, boleados del presidente. Ólala. hay que decirlo que el defedeño es el que dicta la moda para el resto del país, ¿eh? Eso sí. Ujú. Ajá. Y ciertamente son modas con una influencia española principalmente. claro. Porque Bueno, gringa, hoy es el pantalón de mezclilla y tenis. Hoy es el pantalón de mezclilla en televisión, en todos lados ves el pantalón de mezclilla, que es gringo, que ni les va. la gorra de béisbol. 5 centímetros más de piernas, ahí las si se puede, exactamente. Y su gorra de béisbol. Exacto, que es lamentable. En México se hace ropa para mexicanos. Yo no estoy mejor vestida que por un huipil, se los digo. Sí, claro. Ni por las blusas bordadas mexicanas. Para mi test, para todo. Quiero decir, ¿quién estar yo poniendo Levi's? Ay, doctora, Para los Vice. ay, doctora, Papás. usted sí hace esas predilecciones, es usted naca. Sí, con mucho orgullo. Si le gusta, digamos, los huipiles y los bordados indígenas y los collares y bueno, todo eso que hay, eso es folclor naco. Y es curioso porque en Francia se considera muy naco tener ideas de derecha, tener ideas de no tener la sofisticación de poder ir un poco más allá de su propio bolillo. Está considerado como naco, está considerado como educado aquel que puede dar un bienestar social. Exactamente lo contrario que en el DF. Mm. Entonces los intelectuales son socialistas, los intelectuales, todo París, que París es, también es Parigot de Vaux, también son los que marcan el ritmo en Francia. Claro. Sí, sí, Y definitivamente. son los más sociales. Entonces es curioso Vayamos eso. a los comentarios. ¿Qué tiene como comentarios? Así es, doctora. Acercándonos al término ya de la emisión del día de hoy, No, y tuvimos... ahora sí voy a correr porque tengo un chorro de cosas que hacer. Ahora sí, por favor, Ahí lleguemos voy. a la 1:30 en punto. Exacto, voy, doctora. Nos escribió Graciela Gutiérrez diciendo, yo quiero hablar aunque sean balbuceos. Cuando hay una traición, se dice, me fallaste, te fallé. La otra persona ya no está, pero lo oculta. Y la traición es el fenómeno de que el otro no está, pero hace como que sí y sale a la luz. Ahora es evidente. También nos escribe Blanca Herrera Franco y nos dijo, saludos desde Querétaro, excelente programa. Galicia Moctezuma nos dijo, Judas, un personaje del cristianismo que representa la traición. El Nuevo Testamento dice que finalmente se suicidó. Guillermo Vega Valderas nos dijo, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Otro comentario de Galicia Moctezuma que nos dijo, el señor presidente López Obrador habla de no traicionar como uno de los valores de la 4T.
Y el último mensaje el día de hoy nos lo hizo llegar Ana Elisa Galindo. Es una pregunta y es la siguiente. ¿Autosabotaje es una traición a sí mismo por sentir culpa de lo que se está logrando o por sentir culpa de no merecerlo? No, ni siquiera hay conciencia. No, ya usted está del otro lado. Ya se plantea, digamos, por lo menos una diferencia, ¿no? Ajá. No, 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 no. Le digo, yo no estaba platicando con este hombre como si fuera un tonto o un idiota, ¿no? Pero cuando me dijo, es que el presidente es tonto, no sabe a dónde ir y entonces está llevando al país a la bancarrota. Y yo dije, bueno, pues hasta donde yo me he informado, el peso no se ha devaluado. Claro. Entonces, no sé de qué bancarrota. Eso por un lado, y por el otro lado, toda la riqueza del país anteriormente, ¿en qué se invirtió si no fueron en bancos en Suiza? Eso es la bancarrota más trágica de México. No, Que sí. toda la riqueza, los presidentes anteriores, toda la sacaron y están en Suiza. Entonces, ¿por qué no hablan de esa bancarrota? No, no, esa no es la bancarrota de mi interlocutor, pero No, capaz tiene su dinero en Suiza, pero en México no. Entonces, ¿de qué México habla? de uno que no sabe por qué lo tiene internalizado, pero en el odio. De uno que vivía la bancarrota en la pobreza y de aquellos que no vivían la bancarrota porque vivían fuera de México, que se educaban en otros lados, que aseguraban sus dineros en dólares, que contaban en dólares, no en Pero pesos. usted está hablando de algo, como le dijera, que tiene que ver con un análisis. No, este sujeto no hace ningún análisis, sino pronuncia términos que sí están cargados de una afectividad de él, pero no tiene ni una pizca de raciocinio o de análisis. Eso era lo sorprendente para mí. Ajá. Sí, es muy sorprendente también escucharlo. No, finalmente. Porque dicen, Permítame. puede ser, Permítame. ¿de qué país habla? Permítame, no, pero eso es un compromiso que no va por ahí, doctora, no va por ahí. Entiendo. Sino que ya cuando lo escuché así, dije, bueno, este hombre tiene internalizado a López Obrador. Y entonces, como pues ya no había conversación que para mí fuera pues interesante o valiosa o trascendente, y dije, fíjate que ahorita cuando yo te escucho, me haces pensar por qué en algunos momentos me aburren las mañaneras. Oye, gracias. Porque era la única posibilidad, ¿sí? De decirle, no te vayas en la creencia de que yo no te escuché. ¿Qué es clarificador ha sido esta experiencia? Era por deferencia y afecto, ¿sí? Pero dije, bueno, aquí hay mentiras piadosas que hay que decir. Porque el sujeto está pero profundamente perdido y derrumbado. Sí. Iba a decir algo, Germán. Dar lectura, doctora, a dos últimos mensajes que recibimos ahorita. Uno por parte de Galicia Moctezuma que dice, los que están en contra del proyecto de la 4T y dicen que se regala dinero a los ninis y a las madres solteras, etcétera, les recomendaría que a los municipios en donde ganó la oposición renunciaran a los programas sociales. Y el último, sí bueno, doctor. pero yo sugeriría algo mucho más analítico si es posible, ¿sí? ¿En dónde está lo saludable de lo que ha logrado López Obrador? En que hace a sus oponentes participar, producir, activarse, reunirse, apapacharse, es decir, les ha dado vida y no se dan cuenta. Claro. Les cambió la vida, por lo menos ahora son luchadores de oposición, claro, una oposición a veces demente, pero ni modo, sorry, pero bueno, por lo menos están activos,
Al menos la 4T, la cuarta transformación, ya produjo eso. Y eso es gracias a López Obrador. Por lo menos los hizo adversarios. Antes eran nada. Ahora son adversarios. Tienen una participación en el balance, digamos, de la política en México. Bravo. ¿Para quién? Para haber podido revivir a estos muertos, y que eso lo ha hecho la postura del señor presidente. A mí me merece todo mi respeto, señor presidente, de verdad. Y no quiere decir que sea, que esté yo de acuerdo con él en muchas cosas que él dice. Por ejemplo, que es amante del humanismo y yo allí... Luego cuando saca sus estampitas, que son quienes lo cuidan. ¡Ay, no! No hay santo Dios. Pero está bien, porque rompe el protocolo, ¿me explico? No, y a veces es brusco, es grosero, ¿no? Le dice, ¡tú! ¡Tú! Ay, nada. Y luego a este, ¿cómo se llama? A este hombre de la ¿Gatell? salud, a Gatell le dice, siéntate. Sí, es brusco, es tosco. Sí, pero bueno, esa es otra cosa. Muy bien, terminemos hoy felizmente el programa. Tengo que ir a ver. Sí, doctora, el último comentario de hoy viene por parte de Ivette Arba, que dice, excelente tema, muchas gracias. Una pregunta, ¿habrá una expresión somática de la traición en el traidor? Sí, claro. No, sí, por supuesto que sí. Les digo que estos, yo quise subrayar estos que son, digamos, traidores sin esperanza. Eso es lo que quise subrayar, porque ni siquiera son conscientes de la transformación en ellos. ¿Sí? Eso es lo que estoy señalando. No como una respuesta a lo que usted pregunta, pero sí, digamos, sea usted buena observadora como Sherlock Holmes. ¿Sí? Por ultimito, perdón, Adriana, nuestro radio escucha Charlie Santana, que nos dijo, saludos, excelente programa, y nos dice, lo que me encanta del presidente es su eslogan, abrazos y no balazos. Y me parece que debemos a veces me lo imagino a López Obrador así en sus giras y pues siéntate, ¿no? Pues vamos a comer, ¿no? Pues pásame la sal. Es decir, fuera de la investidura presidencial, es eso. Sí, perdón, doctora Lozano, perdón. No, lo que decía es que me parece que el primer comentario era bastante enigmático. Me gustaba porque no sé si está hablando de la vida amorosa, a lo que le debemos quizá un poquito de tiempo con respecto a la traición. Claro. Lo haremos, yo creo que mañana, ¿mañana qué día es? Mañana martes. Mañana martes, miércoles, para concluir el jueves. Y que no estaría mal que... es cierto que ella empezó diciendo, balbuceando, que balbuceara menos y que se arriesgara más diciéndonos si nos está hablando de la vida amorosa, para que entonces nosotros también podamos ser ricos en nuestro diálogo con ella. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí, bravo. Muy bien, pues entonces convocamos a la cita que tenemos el día de mañana, ya tradicional, con nuestro querido público, al mediodía en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Nada más una cosa, Germancito. Sí. Dígales aquí a nuestros radioescuchas, el gusto que le dio llegar al programa, porque todo podía, digamos, tener una importancia para usted, por eso faltó. Pero nunca puede tener tanta como recuperar esos pequeños minutos que le quedaban de estar presente en su programa. La sola, doctora, en cuanto prendo la computadora, me conecto, el solo momento de encontrarme
a través, aunque sea del aparatito con mis colegas, mirarlas, mirar su sonrisa, cómo me dan la bienvenida con la sonrisa, para mí eso me hace ya el día, me hace la razón de nuestro quehacer permanentemente. Y sí, también, doctora, el que yo pueda decir, como de luego lo hago ya mecánicamente, pero decirle a nuestro querido público su cita y la cita que tenemos en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, para mí sí es trascendente, porque esto tiene que ver con que vengo de una cita donde hablo con una persona aquí en Zacatecas con posibilidad de armar un proyecto de transmisión por parte de nosotros, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Entonces, todo esto tiene que ver con este espacio mismo, con transmitirle a todo aquel que nos escucha los beneficios como vivencia que el psicoanálisis produce. Sí, Eso es vida. eso es vida, exacto. Muy bien. Gracias, muy bien. doctora. Bueno, ahora sí podemos cerrar. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.